Mi mamá se llamaba Graciela de la Portilla Gómez, aunque ella era de las que en su DNI todavía ponían, como era antes, Graciela de Lúcar, ¿no? Era una mujer bajita, menudita, pero sin embargo muy fuerte. Y después les voy a explicar por qué les puedo dar fe de su fuerza. Ella se crió en una familia de 11 hermanos que vivían en una casa que era un lugar así bucólico en Chacra Colorada, donde ahora está Breña. Era un lugar lindo, mágico en el que vivía. Su mamá, por las cataratas, luego se estaba quedando casi ciega, tocaba el piano. Su papá criaba gallos y componía poemas y valses y andaba metido en el mundo este de los italianos, de los gallos de pelea y del pisco. Y yo creo que tuvo una infancia feliz. Estudió en el colegio, un colegio público, en la Mercedes Cabello, me parece se llamaba la unidad escolar donde ella estudió, donde había además la posibilidad de optar por profesiones. Tú no es como ahora que vas al colegio, te pasas 11 años y no sabes hacer un geniograma, no sirve para nada, ni para entrar a la universidad ni para trabajar. Y era una gran costurera, y si hubiera tenido otra vida, probablemente le hubiera gustado ser modista. Pero, digamos, terminó el colegio, empezó a trabajar y en una fiesta, porque era muy, muy joven, conoció a mi papá, que era un tipo muy guapo y encantador, un seductor. Y yo creo que en el momento que lo vio se enamoró de él. Y además vivía fascinada con el hecho de que un hombre tan guapo se hubiera fijado en ella. Y se murió queriéndolo. Es más, creo que se murió de pena después de que él falleció. Y yo tengo recuerdos de la infancia muy, muy intensos y muy, o sea, en 4K tengo los recuerdos. Y son recuerdos míos gateando en el suelo. Y tengo la imagen de mi mamá arriba, con la música a todo volumen, con la escoba, con un pañuelo en la cabeza, un vestido que no sé si era siempre, pero yo el que más recuerdo era un vestido azul con bolitas blancas, y era una mujer alegre, que yo sentía que estaba disfrutando, ¿no?, de la vida en ese momento. Cuando nací yo, debe haber sido duro para ella, porque como ya les he contado, pesaba más de 5 kilos y tenía la cabezota que tengo hasta ahora, ¿no? O sea, debe haber sido un parto bien complicado para ella. Y fui su primer hijo hombre, ¿no? Entonces yo creo que ella me tenía un afecto y un cariño especiales que me los hacía sentir cada día. Y yo tengo esa imagen, ¿no?, de mi mamá como esa mujer alegre, pero que fue pasando el tiempo y pasó de tener un hijo a 2 hijas, a 3 hijos, a 4, hasta que terminó teniendo 7 hijos. Y su vida, es decir, ella, como muchas otras mujeres de su generación, renunció a su propia vida para ocuparse de nosotros y para ocuparse de su marido. Yo recuerdo, o sea, me sorprende hasta ahora, que cuando mi padre llegaba se echaba en la cama y ella le desataba los zapatos, le sacaba los zapatos, le sacaba las medias, poco menos que lo desvestía y le ponía pijama, ¿no? Le tenía una fascinación a mi viejo. Pero yo siento que ella fue cada vez más y más renunciando a sí misma para vivir las vidas ajenas de sus hijos, que por más que digamos, la entusiasmaran y le emocionaran, ¿no?, y viviera así de cerca los éxitos, los fracasos, las pasiones, cada vez era menos su propia vida. Y yo creo que eso debe haber sido en algún momento doloroso para ella, sobre todo en un momento. Se suponía que nosotros éramos 7 hermanos y de repente descubrimos que éramos 8, es decir, que mi papá tenía un hijo fuera del matrimonio. Y ella se cuidó mucho de transmitir
sentimientos sobre este tema, pero yo estoy seguro de que tenía el corazón partido y que además tiene que haber pensado en algún momento si haberle dedicado toda su vida a este hombre y a sus hijos merecía algo así. Y creo que sufrió mucho por eso, tuvo mucho dolor por eso. Y yo recuerdo, además, de mi madre, su pasión por la poesía. Ella recitaba como su padre. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se alimentaba con las hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y la respuesta encontró cuando vio a otro sabio que iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Esto me lo sé, y no sabía leer, y me sabía este poema. O frases como, muertos no son los que de la paz gozan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Estas cosas, estas frases, partes de poemas, y como esos muchísimos otros que yo, y estoy seguro que mis hermanos los tienen registrados, son los poemas que mi madre nos recitaba de memoria todo el tiempo, ¿no? Pero lo que a mí me apena mucho es la imagen final de mi madre. Cuando yo contrasto, y me apena no haber sido un hijo mejor del que fui con ella, pese a que cada vez que la veía era una fiesta y ella me adoraba y lo sentía en sus abrazos. Sentí también en algún momento, dicho sea de paso, sus golpes, ¿no? Como yo era grandazo, pasaba cualquier cosa que hacían mis hermanos, que eran unos demonios, ¿no? Y yo salía inevitablemente afectado, ¿no? O sea, mi madre repartía escobazos y puñetazos. A mí me daba puñetazos, ¿no? Me daba puñetazos en el brazo, en el pecho, porque era chiquita y yo era casi de su tamaño y era un mocoso. Y me metía unos puñetazos ¿no? Que solo puede haber tenido una mujer que de chica vivió en una casa de árboles en los que andaba trepada, ¿no? Pero lo que decía es que me apena no haber estado más cerca de ella, no haberle agradecido lo suficiente, el haber renunciado a su propia vida para vivir la nuestra, entre ellas la mía. Y me apena el contraste que tengo entre la mujer que se fue, que tenía una especie de rictus de tristeza, ¿no? Algo así como que tal vez la vida que terminó teniendo no es la vida que le hubiera gustado tener completamente, sobre todo en lo que se refería a ella misma como persona. Y lo contrasto con la imagen maravillosa de esa joven con el pelo amarrado y el vestido que le quedaba espectacular, bailando y cantando, ¿no? Los churumbeles de España, Louis Armstrong, ¿no? Dando de gritos así por la sala. Ese contraste es el que me duele. Me duele cada vez que lo recuerdo. Yo creo que mi madre merecía una vida distinta a la que tuvo, merecía su propia vida. Y yo creo que eso es lo más importante de todo al final. Yo he tratado de transmitirle a mis hijos y sobre todo a mis hijas esa lección de vida de mi madre. Vivan sus propias vidas, tengan sus propios sueños.